Hola, mi nombre es Sergio Andrés Albalpa, mi número de matrícula es CRC 023111. Estudio en la Universidad Virtual CNSI y este es mi proyecto integrador del curso Diseño de Redes, en el cual nos plantearon algunas preguntas para dar respuesta. Por lo cual empezaremos con una pregunta que es la siguiente: ¿qué es el modelo OSI y explica cada una de las capas? Bueno, el modelo OSI o el Open System Interconnection es un marco de referencia para entender cómo los datos viajan a través de una red. Actualmente pues tiene 7 capas. Bueno, se dice bueno, se tiene por conocimiento empírico, por decirlo, que existe una octava, que seríamos nosotros como usuarios, ya que la séptima capa, siendo la capa de aplicación, es la interacción entre el usuario y el dispositivo, pero la capa número 8 es nosotros como usuarios. Bueno, esa capa aún no está aprobada y no es válida, pero está planteada. Para empezar, bueno, la primera capa, que es la capa física, transmite bits por medios físicos, cables, señales, no sé, fibra óptica, cables coaxiales, Ethernet, etc. 2. Capa de enlace de datos. Controla el acceso al medio y detecta errores. Pues son los switches que no enrutan, básicamente. Podrían ser switches administrables o no administrables de capa 2, layer 2. En la capa 3 tenemos la capa de red, que es la encargada, como ya dije anteriormente, pues la capa 2 no, pero la capa 3 ya se encarga del direccionamiento de IP y enrutamiento. En estos casos tendríamos los switches core o en otras ocasiones pues los routers. 4. Capa de transporte. Asegura la entrega de datos de extremo a extremo. 5. Capa de sesión. Establece y mantiene y finaliza sesiones de comunicación, ya sean conexiones SSH o conexiones entre diferentes dispositivos. Capa de presentación. Traduce, cifra y comprime los datos. Y la capa de aplicación, que ya había mencionado anteriormente, que es donde interactúa directamente el usuario con navegadores, correos, etc. Siguiente pregunta dice: ¿qué es el protocolo de control de transmisión protocolo de Internet? Entonces, bueno, dicho en resumidas cuentas, sería el TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Es un conjunto de protocolos que permite la comunicación entre dispositivos de red. TCP garantiza la entrega de los datos de forma ordenada y sin errores, mientras que la IP se encarga de direccionar y encaminar los paquetes hasta su destino. Bueno, TCP se podría encargar básicamente de los puertos de transmisión de esos paquetes, ¿no? Por decir, puedo transmitir un IP por la 10.4.115.10, por ejemplo, hacia la 10.4.115.20 por el puerto 8080, por ejemplo, ¿no? Que sería HTTPS. Entonces, básicamente ahí la función de TCP es transmitir por ese puerto en específico los paquetes que la IP está mandando, ¿ok? C. Menciona las 4 capas del modelo TCP/IP. Bueno, las primeras capas serían la capa de acceso a la red, que maneja el hardware físico y medios de transmisión. La capa de internet, que es encargada del direccionamiento IP y enrutamiento. Sería la tercera, la capa de transporte, proporciona información confiable TCP o no confiable UDP. Actualmente casi no se usan el protocolo UDP, entonces mayormente por la confiabilidad se usa TCP. La cuarta y última capa sería la capa de aplicación, que prevé servicios directos al usuario: HTTPS, FTP, FFTP, DNS, NTP, etc. ¿Para qué sirven los protocolos de enrutamiento? Los protocolos de enrutamiento permiten que los routers intercambien información para elegir el mejor camino que debe seguir los paquetes de datos para llegar al destino. Ejemplo, RIP, OSP, BGP. Tanto como los routers también lo pueden hacer los switches core, con enrutamientos EIPs como manejándose como gateways en esos mismos switches. Y pues ya redireccionan o direccionan, mejor dicho, el tráfico de red de una VLAN a otra, por ejemplo, ¿no?
Siguiente pregunta. ¿Qué comando se utiliza para verificar los parámetros de la red y para configurarlos se requiere teclear el sistema? El comando ipconfig en Windows o ifconfig en Linux muestra los parámetros de red. Para configurarlos se usa comandos como netsh en Windows o ip en Linux. Siguiente pregunta. Menciona cuáles son las perturbaciones de la transmisión en la red. Las perturbaciones son interferencias que afectan la calidad de la señal. Las principales son las atenuaciones, diafonía, ruido, retardo de propagación o eco. Las atenuaciones son las pérdidas de intensidad de la señal. La diafonía es interferencia entre cables cercanos. El ruido, señales externas que alteran la transmisión. Retardo de propagación, el tiempo que tarda la señal en recorrer el medio. Y pues el eco, que es el reflejo de la señal que causa confusión en la recepción. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.